Primero, quiero agradecer el apoyo de los intérpretes simultáneos que vamos a tener el día de hoy. Tim en francés, Miguel en español y Rashid en árabe. Muchas gracias. Buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde nos acompañan. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Este webinar será grabado y lo podemos compartir si quieren compartirlo con alguien que no pueda asistir el día de hoy. Ustedes tienen la libertad de presentarse en el chat, desde donde nos acompañan, su nombre, cargo, simplemente para saber quiénes están acá. Un punto administrativo, recuerden por favor apagar sus cámaras y sus micrófonos. Si tienen preguntas sobre la presentación o quieren hacer una pregunta a nuestros presentadores, por favor, colóquenla en la caja o en el recuadro de Q&A, preguntas y respuestas. Vamos a tratar de responderlas y si hay unas pendientes, se responderán después del webinar. Para otra general comentario, lo pueden colocar en el chat también. El día de hoy es sobre comunicación de alimentación de lactantes y niños pequeños durante emergencias y el papel de los medios de comunicación. Cómo transmitir el mensaje correcto. Este seminario web está organizado por el eh, GNC y tienen estas organizaciones que ven en pantalla y obviamente con nuestros donantes, sin ellos no hubiese sido posible. Para darles un resumen sobre este grupo central de alimentación de lactantes, es básicamente una colaboración de agencias y personas comprometidas con la protección, promoción y apoyo de prácticas de alimentación de lactantes en caso de emergencia. Fue establecida en el año 99 para responder a preocupaciones sobre alimentación de niños pequeños y lactantes en situaciones de emergencia. Este grupo se enfoca en actividades de apoyo en contextos de emergencia con guías, políticas, planificación y desarrollo de capacidades para alimentación de lactantes. El código QR los puede llevar a recursos que fueron producidos por este grupo central. Los objetivos del seminario del día de hoy, primero, es compartir y difundir recursos mediáticos para ISFE, que es alimentación de lactantes en caso de emergencia, que fueron producidos por el Grupo Central. También mostrar experiencias que han sido positivas y otras que han sido nocivas en cuanto a la comunicación de esta actividad en emergencia. También para identificar cómo se priorizan las comunicaciones de esta actividad, entre otras prioridades en las primeras horas de una emergencia. Y finalmente, queremos solicitar insumos y sugerencias de ustedes como participantes sobre algunas brechas en las que pueda existir en lineamientos o orientación que puedan ser abordadas por el grupo central. Entonces, la agenda de hoy, ya que terminamos la introducción, vamos a pasar a un pequeño quiz. Vamos a tener tres presentaciones, luego un Mentimeter, una sesión de preguntas y respuestas y cerramos. Quiero hacer notar que las opiniones expresadas en este evento son la opinión de los expertos y pudieran no reflejar las opiniones del GNC o del Grupo Central IFE. Sí, podemos pasar a la próxima lámina. Es- Bueno, antes de pasar realmente a empezar las presentaciones, quería presentar a nuestros oradores y facilitadores el día de hoy. Tenemos a Alessandro Guillermo, que es consejero en temas de nutrición en caso de emergencia.
su servidora, que es coordinadora del Grupo Central, la doctora Colleen Gribble, que es miembro del comité directivo del Grupo Central en la Universidad de Western Sydney. Tenemos a Isa Sumana también, que es especialista en nutrición de UNICEF, trabajando en Burkina Faso. Deborah Joy Wilson, que es especialista en nutrición y es una consultora individual. Jeanette McCullough, que es especialista en actividades de incidencia y comunicaciones de UNICEF. Y Brigitte Tonon, que es consejera de salud y consejera técnica de nutrición en acción contra el hambre. Sin más que agregar, le doy la palabra a Janet McCullough. Gracias, Dima. Muchas gracias por la introducción. Entonces, queríamos empezar el día de hoy con una revisión rápida, simplemente como para tener una idea de qué tan familiarizados están con las guías actuales. Entonces, queríamos empezar con un quiz. Si pudieron usar su teléfono o el explorador, puede ir a menti.com y usar ese código o solamente escanear el código QR. Voy a pasar a la próxima lámina, pero toda esa información va a estar ahí. Ah, perfecto. Ya entraron muchos. Entonces, la primera pregunta es sobre las guías mediáticas de ISF, del Grupo Central. ¿Ustedes sabían que el grupo tiene estas guías para uso de medios? Podemos ver que un buen partes que no lo conocían y bueno, para eso estamos aquí precisamente. Voy a tomar un momento más porque creo que la gente sigue respondiendo sobre cuántos conocen la guía y cuántos no, y luego voy a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente es si la han usado. Entonces, han usado la guía que publica el grupo central del IFE. Si siguen la información con los intérpretes, la primera respuesta es sí, la segunda es no. Y si no nos han acompañado, recuerden que están en menti.com y el código es 8338 1686. Parece que el link ya está en el chat también, si quieren participar por ahí. Una parte de, una de las razones por la que estamos acá es precisamente porque muchos de ustedes no han usado esta guía y ya podemos ver cuántos lo han usado y cuántos no lo han usado. Entonces, voy a darle la palabra a nuestro próximo presentador. Carlene, tiene la palabra. Muchas gracias. Interesante ver que hay personas que la han usado y hay muchas personas que ni siquiera conocían que existía. Pero bueno, el día de hoy esperamos que podamos ayudar a las personas a tener una idea más clara de estas herramientas. Hoy voy a hablar sobre básicamente lo que hemos desarrollado dentro del grupo en temas mediáticos. Antes de hablar de la guía mediática que tiene el grupo, quería informarles sobre el documento principal que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, que es la guía operativa para alimentación de niños pequeños y lactantes en emergencias. Esta es la primera guía general operativa que ha desarrollado el grupo. El objetivo
es maximizar la salud de los niños y la supervivencia a través de prácticas apropiadas de alimentación. Ofrece una guía práctica y concisa de cómo garantizar alimentación de lactantes y niños pequeños en emergencias. Este documento ha contado con el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud. Todos los países miembros y con su resolución 6323 que llama a todos los Estados miembros a garantizar la planificación de emergencia alineadas con este documento. Para resumir las diferentes secciones de esta guía operativa, porque divide básicamente o desglosa lo que se debe hacer en diferentes áreas sobre apoyar o desarrollar políticas, capacitación de personal, coordinar operaciones, evaluar y monitorear y proteger y promover, apoyar una alimentación para lactantes y niños pequeños óptima con intervenciones multisectoriales y minimizar los riesgos de alimentación artificial. Si no han tenido acceso a ella, les sugiero que la revisen. Ha sido traducida a varios idiomas y más adelante van a ver el vínculo. Pero simplemente con una búsqueda en Google la podrán encontrar. Entonces, ¿por qué el Grupo Central desarrolló recursos sobre media y comunicaciones sobre este tema? Bueno, los medios son muy importantes en caso de emergencia porque primero informa de que existe la emergencia, pero también puede movilizar fondos y ayuda. Pero los medios, cuando no están muy informadas sobre lo que realmente puede ayudar a los niños en una emergencia, también puede empezar a perpetuar mitos y causar problemas. ¿Podemos regresar una lámina, por favor? También puede crear mitos desastrosos en cuanto a la alimentación de niños y lactantes. Y voy a detallar algunos. Entonces, comunicación y uso de medios no apropiados en este tema son comunes. Y uno de los problemas principales que tenemos con la comunicación es que apoyan donaciones y distribución inapropiadas de sustitutos de la leche materna, como fórmulas y otros productos lácteos. Y estoy seguro de que los que trabajan en alimentación de niños pequeños en emergencia saben que se tienen que evitar la distribución amplia de este tipo de productos. Pero si tenemos unas buenas prácticas mediáticas, se puede apoyar prácticas que beneficien a los niños pequeños y lactantes. Entonces, queremos fomentar este tema porque facilita el trabajo de todos, sobre todo para la salud de lactantes y niños pequeños. Voy a darles solamente un ejemplo acá de así de un tsunami hace 20 años, pero este es del Ministerio de Salud de Sri Lanka, en el caso del tsunami del año 2004 en el Océano Índico. Pero es un ejemplo de cómo se usaron las comunicaciones en una emergencia. Voy a leer esta cita. Esta fue del tsunami en el Océano Índico. Esto es del Ministerio de Salud. Aunque Sri Lanka es un país con una tasa de lactancia materna exclusiva alta, había un mito entre las madres diciendo que no podían producir leche bajo estrés. Hubo un problema, la que fue la distribución de fórmula y de teteros por donantes y ONG sin los controles apropiados, incluso a madres en época lactante. Se actuó de manera emocional, sin base científica, sin considerar los riesgos de la alimentación artificial en desastres. Los medios diseminaron mucho este tipo de imágenes alimentando a bebés
y se hizo el llamado a la donación de leche artificial y de teteros. El Ministerio de Salud enfrentó muchos retos y mm, se distribuyó fórmulas para lactantes potencialmente peligrosas. Este es un caso en Sri Lanka y bueno, pueden ver en la imagen, estas imágenes son de Sri Lanka y pueden ver en ambas se distribuye fórmula e incluso mujeres que están dando pecho a sus hijos. Entonces, herramientas mediáticas sin el apoyo adecuado. Entonces, por eso es que debemos que hacer un mejor trabajo con el tema de las comunicaciones para poder garantizar que los lactantes están protegidos. Para darles un ejemplo de lo que puede ocurrir en lo que, según lo que se reporta en los medios, este es el terremoto de Wenchang en China en 2011 y se hizo un análisis de lo que se reportó en los medios en el momento. Y pueden ver acá que lo que más se reportó en los medios fue la donación de fórmula para bebés o alimentos o leche para bebés. Lo segundo es que se necesitaban alimentos o leche para bebés, que los bebés no tenían comida. Y el tercer elemento más promocionado o más mencionado en los medios es que las mujeres están muy traumatizadas o malnutridas para dar leche materna a sus hijos. También se habló mucho de que las mujeres necesitan asesoría psicológica para poder dar pecho a sus hijos después de un desastre. Y también se reportó que la fórmula y otros tipos de alimentos artificiales eran vitales en caso de desastre. Entonces, aquí se puede ver cómo los mensajes de los medios promovían esta actividad de donaciones de leche artificial. Entonces, el Grupo Central ha producido varios recursos para ayudar a la gente a trabajar con los medios y mejorar las prácticas comunicativas en desastres. Hay un documento que es una declaración conjunta. El primer documento es información para los medios. Es básicamente un documento para periodistas. Quizás no se sabe nada sobre alimentación de niños y lactantes en emergencia, pero entonces explica por qué los niños pequeños y los lactantes son vulnerables en una emergencia, cuáles son los retos en la alimentación de lactantes y niños pequeños, cómo se puede proteger la sobrevivencia de estos niños durante emergencia y cómo pueden ayudar los periodistas. Y el mensaje clave en el documento es que los medios son muy importantes, tienen un trabajo muy importante para proteger el bienestar de niños pequeños y lactantes, pero a través de la protección de una alimentación adecuada. Entonces, es simplemente se enfatiza lo importante que son y todos los temas que son importantes y útiles en este tipo de situaciones. El próximo documento es cómo escribir y hablar sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños en emergencia. Esto es básicamente que para expertos en comunicación y cualquier persona que pudiera hablar con periodistas, entonces, especialista en comunicación o alguien que hable con los medios. Y el objetivo de este documento es apoyar a estos expertos, a ofrecer información exacta que proteja a los
lactantes y niños pequeños y sus cuidadores para reducir intervenciones nocivas. Básicamente describe con qué mensaje se apoya y con qué tipo de mensaje van en detrimento de una ayuda para lactantes y niños pequeños. También da asesoría sobre los tipos de fotografía que se deberían publicar y describe cómo estos periodistas interesados en contar estas historias, cómo prestar ayuda para ayudar a los lactantes y niños pequeños. Este es el recurso con más información, digamos, que es información de contexto para apoyar a los expertos en comunicaciones. Aquí hay información más en profundidad para ayudar a los expertos en comunicación y otras agencias para ayudarlos a ser efectivos en su trabajo de alimentación de niños pequeños en emergencia. Entonces, cómo se impactan las prácticas, de- lo que necesitan los expertos en comunicación para ayudar a los lactantes y niños pequeños en emergencias, cómo las emergencias impactan las prácticas de alimentación de lactantes. Como mencioné anteriormente, uno de los mitos desastrosos en estos casos es que este tipo de situaciones afecta la producción de leche materna en las madres. No es cierto, pero es algo que muchas mujeres creen y que muchos incluso trabajadores en nutrición. Y yo creo que necesita haber información correcta, apropiada al respecto para apoyar a las mujeres y decirles que sí pueden dar alimentos naturalmente a sus hijos en estas situaciones. Y contiene también todo el contenido que se puede reportar en los medios para apoyar el bienestar de los lactantes y niños pequeños. El último documento es un modelo de declaración conjunta. Es básicamente un documento, no es un documento guía, es básicamente una plantilla. Es básicamente como una nota de prensa que se puede entregar a los medios que explica cómo se puede prestar ayuda. Esto tiene el apoyo de muchas organizaciones en este tema, que va a contener información donde se explica por qué la lactancia materna es importante en emergencia y cómo apoyar a las mujeres para que sigan dando leche materna a sus hijos. Y es un documento que se debería entregar a los medios poco tiempo después de iniciada una situación de emergencia. Entonces, tiene una declaración, en realidad no es solamente una pantalla, sino que tiene una declaración que se puede usar y adaptar para cualquier emergencia, pero explica también cómo usarla. Entonces, una herramienta útil, lo que están ahí en el terreno en caso de emergencia. Esta herramienta está ahí para ayudarlos a publicar una declaración conjunta de manera rápida. Entonces, ¿cómo transformar todo esto en acción? Algunas de las acciones que pueden realizar es incluir la guía en orientaciones, trabajando con nuevo personal que trabaja con comunicaciones o recaudación de fondos para que todos estén familiarizados. Hay que capacitar sobre las actividades del grupo y sobre los medios de comunicación, integrar contenido en políticas organizativas y
coordinar con signatarios en caso de emergencia, como un plan de preparación y con la declaración conjunta. Entonces, tengo una pregunta aquí, solamente para que reflexionen. ¿Quién creen ustedes que podría usar esta guía de medios y comunicaciones del Grupo Central de IFE? Es decir, ¿qué harían? Yo solamente se la dejo como reflexión mientras seguimos con el resto del seminario. Y con esto le doy la palabra al próximo presentador, que quizás entra más en detalle sobre alguna información que ya les acabo de dar. Quiero compartir la experiencia del Níger en cuanto a las comunicaciones en situaciones de emergencias en particular, en específico en el tema de COVID, con la situación del COVID. Entonces, se trata de la pandemia del COVID-19. Nosotros, este es el contexto. Adaptamos nuestras prácticas, en cuanto a la situación del COVID-19. Continuamos, alimentando a los niños, durante la pandemia. Adaptamos los mensajes para asegurarnos de que se transmitieran las recomendaciones, y los mensajes correctos. Queríamos promover la lactancia materna entre el personal y en cuanto al personal y la comunidad. Y queríamos transmitir esta información a familias y queríamos advertir a las personas sobre los riesgos que implicaban las donaciones de fórmulas y alimentos industriales para lactantes. Como dije, adaptamos nuestras acciones con un enfoque doble en el país. Publicamos una comunicación conjunta con apoyo de expertos en nutrición. Adaptamos, los mensajes que se transmitían, lo adaptamos al contexto de COVID. Fue una declaración global con todos los actores, relevantes, y para esta declaración, bueno, se diseminó en diferentes medios, televisión, prensa digital, pero a través de la, radio y la prensa escrita. Y este mensaje alcanzó prácticamente toda la comunidad, todas las partes involucradas. Utilizamos radio comunitaria en este caso. También utilizamos redes sociales. Entonces utilizamos Twitter, Facebook, Instagram e incluso mensajería de texto que se puede difundir por todo el país. Próxima lámina. Los objetivos de la declaración conjunta era coordinar una respuesta durante la pandemia del COVID. Como otro objetivo,
Queríamos, queríamos que se cumplieran todos los lineamientos de alimentación de lactantes, por ejemplo, en cuanto a la venta de leche artificial. Aquí hay un ejemplo de algunos mensajes que estaban incluidos en nuestra declaración. Esto es parte de la nota técnica. Incluimos mensajes clave y también sugerimos acciones que debían realizarse a la hora de difundir estos mensajes. Este es un ejemplo de los mensajes que queríamos realizar. Queríamos desarrollar un marco informativo para todos los mensajes. Había mensajes primarios y secundarios con diferentes públicos objetivos y diferentes canales para difundir estos mensajes. Cuando desarrollamos los mensajes, lo adaptamos a cada región y para cada tipo de uso, dependiendo de nuestro público objetivo. En cada región, según el personal sanitario, lo adaptamos al medio donde se iba a difundir. Queríamos difundirlos nacionalmente, también en cada uno de los idiomas regionales. Los medios recibieron estos mensajes para que pudieran difundirlos en radios comunitarias. Estos mensajes, como dije, se adaptaron para que pudieran usarse en redes de UNICEF, en diferentes medios o redes sociales, para que fueran transmitidos también por WhatsApp, mensajería de texto. Había mensajes adaptados a ciertas plataformas que pudieran ser más accesibles para los jóvenes, por ejemplo. Luego de adaptar estos mensajes, trabajamos con radios comunitarias desde septiembre a noviembre de 2020. Estos mensajes se difundieron en radios comunitarias en todo el país y bueno, ya mencionaba los mensajes anteriormente y se estableció un sistema interactivo con mensajes semanales. La idea era discutir estos mensajes, debatirlos y explicar cómo tenía que practicarse la lactancia materna. Durante la pandemia teníamos grupos de apoyo en diferentes regiones que las llamábamos zonas de emergencia y trabajamos con grupos de apoyo para que se pudieran transmitir los mensajes, fomentar que se escucharan y se transmitieran y se difundieran estos mensajes. El estudio Kalangu, que es un estudio con una sociedad con 45 estaciones de radio, organizamos un debate televisado que se transmitió a través de radios comunitarias. Organizamos esta discusión con ayuda también del Ministerio de Salud y con representantes de UNICEF, pediatras que ofrecieron información sobre COVID-19
y cómo seguir alimentando a los niños, a los bebés, a los lactantes durante esta pandemia. Bueno, ¿qué funcionó y qué no funcionó? Lo más importante es que la firma por el ministro de Salud Pública, esto nos permitió diseminar ampliamente y promover esta campaña, estos mensajes y llamar la atención de muchas personas. Lo que no funcionó, lo que no funcionó es que tomó mucho tiempo lograr la firma de la declaración entre mucho tejemaneje, no se logró una que se transmitiera, se televisara la ceremonia de firma, lo que hubiese generado más atención. Y también hubo demasiadas donaciones de leche artificial. En cuanto a la estrategia de radio comunitaria, ¿qué funcionó y qué no funcionó? Bueno, esta radio nos permitió trabajar de manera contractual con estas radios con 99 piezas y se lograron hasta 3.790 transmisiones por día, con un alcance potencial de 6 millones de personas, de 25 millones en el país. Y fue un proceso participativo que fue efectivo a pesar de las distancias, eh, a pesar de todos los retos que enfrentamos. Utilizamos diferentes medios para poder transmitir los mensajes. El gobierno, a través del Ministerio de Salud, asumió el liderazgo de este programa para organizar varios eventos en cooperación con radios comunitarias y poder organizar la recolección de donaciones. Lo que no funcionó es, no sabemos realmente a cuántas personas llegamos. Trabajamos con radio comunitaria, pero no sabemos realmente a cuántas personas realmente les llegó el mensaje. Las cifras que tenemos son proyecciones según el público de estas radios comunitarias. Puede ser más o menos exacta, pero no tenemos cifras realmente exactas. A diferencia, por ejemplo, de redes sociales que podemos saber quién vio el mensaje en Facebook o en Instagram, las personas que hicieron clic o dieron un like a una publicación. Eso en el caso de las redes sociales, pero no sabemos el impacto en el caso de la radio, no sabemos el impacto realmente que pudo tener el mensaje. Digamos que fue algo desde ese punto de vista estadístico que no funcionó. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? En cuanto a retos, la traducción de mensajes y la producción de mensajes, cuñas en lenguajes, en idiomas locales, algo que nos tomó mucho tiempo. Por ejemplo, el idioma Hausa que se habla en muchas regiones, pero hay expresiones que son muy difíciles de traducir en el idioma Hausa. Entonces, tratamos de traducir los mensajes para cada región. Y como dije, no podemos medir realmente el impacto de los mensajes en la población. Y en cuanto a la plataforma, teníamos una plataforma para los jóvenes que nos tomó mucho tiempo adaptar los mensajes y las acciones. Y no pudimos usarla de manera óptima para transmitir los mensajes. Nos hubiese gustado
tener más plataformas o diversificarlas. Entonces, los facilitadores está, bueno, el liderazgo del gobierno y la coordinación con diferentes actores, porque todo el mundo inició acciones, produjo mensajes, hubo un esfuerzo coordinado y se pudieron continuar las actividades en cuanto a la alimentación de lactantes y niños pequeños. Elegimos los mensajes correctos y los medios correctos a través de los canales correctos en todo el país. Y en cuanto a las lecciones aprendidas, las redes sociales son muy poderosas. Es un canal muy poderoso de comunicación y logran que se puedan diseminar mensajes por varias plataformas y por varios canales. Se llega a los hogares de las personas y podemos a través de estos mensajes ofrecer asesoría. Y si nos logramos dar cuenta de la importancia de los radios comunitarias en zonas donde es muy difícil llegar de otra manera, también con otras plataformas, por ejemplo, las mensajes de texto y otros medios similares. Otra lección aprendida es las sociedades que logramos establecer con medios de comunicación, por ejemplo, las radios comunitarias, antes de una crisis, porque de esta manera se procede más rápido a diseminar los mensajes. Muchas gracias. Le doy la palabra a Deborah para la próxima presentación. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar de los materiales comunicativos que realmente tenemos que evitar. Próxima lámina. Durante esta presentación quiero que consideren el contenido con el que han trabajado y cómo pueden usar el contenido para evitar comunicación que puede ser en detrimento de nuestra actividad y que pueden afectar nuestro trabajo. Entonces, la comunicación armonizada, exacta, puntual y coordinada a la población afectada. Los medios son esenciales para el bienestar de la población. Eso lo dice nuestra guía operativa. Los medios desempeñan un papel crucial para desarrollar o diseminar mensajes clave, pero también para canalizar donaciones y cualquier otro tipo de ayuda que se necesite en emergencia. Pero hay muchas imágenes que pueden ser nocivas y que pueden impactar negativamente las prácticas, buenas prácticas de alimentación. Entonces, algunas de las razones es, por ejemplo, falta de concienciación sobre la alimentación de niños pequeños. En casos de ayuda humanitaria amplia, hay que recordar que la ayuda no solamente puede ser física y que se enfatiza mucho la donación de leche artificial y de otros implementos como teteros, tetinas, etcétera. Entonces, la disponibilidad de un medio para comunicar, por ejemplo, tecnología, redes sociales, ha aumentado, de hecho, el riesgo de estas informaciones erróneas. Y en esta presentación voy a dar algunos ejemplos de comunicación
y algunas imágenes que pueden causar daños. Próxima lámina. Entonces, informaciones que pueden causar daños es información erránea, es decir, difundir imágenes que se difunden y que no realmente o que pueden producir un mensaje engañoso. Y la falsa información, que es un esfuerzo deliberado por tergiversar la información o establecer una narrativa errónea. Pero esto se pueden empezar a derrumbar, este tipo de malas interpretaciones. Muchas veces es porque la información no está puesta en contexto, o está incompleta, o no es apropiada. Entonces, no está apropiada para el contexto. Esta pueden causar daños porque reduce la confianza de los cuidadores. Por ejemplo, los cuidadores pueden solicitar ayuda que puede ser nociva, que los ayuda de realmente obtener la ayuda necesaria. Entonces, voy a presentar algunos ejemplos de malinterpretación y de conceptos errados. Por ejemplo, ya hemos dado algunos ejemplos y uno común puede ser: los niños lloran porque no están recibiendo suficiente alimento. Y hay que entender que hay muchas razones por qué los lactantes pueden estar llorando. Y entonces los niños también sienten el estrés. Y una buena información puede ayudar a calmar a ambos, al niño y a la madre. Y todos estos mensajes tienden a fomentar una idea de que tenemos que dar ayuda, una ayuda material y sobre todo en productos como leche artificial. Y esto de hecho puede afectar nuestras prácticas que pueden salvar vidas. Y también no tener, se transmite el mensaje que no se tiene alimentos de calidad y no se difunde el mensaje importante que es fomentar la lactancia materna. Otro concepto errado o mito es que una mujer no puede alimentar a su bebé porque no tiene suficiente comida de calidad, o que estas situaciones de estrés en emergencia evitan que las mujeres puedan proveer de lactancia materna a sus hijos, incluso aunque lo hayan hecho hasta ese momento. Entonces, he dado muchos ejemplos sobre la comunicación apropiada y muchas de estas está resaltada en muchos códigos internacionales sobre cuáles serían las mejores prácticas, y estas están relacionadas con productos lácteos, específicamente para niños en la edad de 3 años, otro tipo de bebidas, promoción que podía ser adecuado para niños pequeños en ciertas edades. La información sobre alimentación artificial tiene que explicarse cuáles son los beneficios y desventajas de ese tipo de alimentación en fórmulas comerciales y otros sustitutos. Y el código dice específicamente que no se debe publicitar al, al público a través de medios como televisión, revistas, vallas, en redes sociales, etcétera. Entonces,
Alimentación complementaria, por ejemplo, para niños de esta edad. Hay unos alimentos altos en sodio, altos en azúcar, que, que pueden causar incluso o que los niños se puedan atorar con la comida. Cuando consideramos imágenes, no deberían ser imágenes de niños pequeños o como lactantes, donde se idealiza el uso de sustitutos o donde está, por ejemplo, la madre está cortada, no sale la imagen y, y obviamente fotos donde no se obtenga el consentimiento. Tenemos que garantizar de que se haya obtenido el consentimiento para que el rostro de un niño pequeño pueda publicitarse. Esta vista patriarcal de que cualquier este tipo de imagen se puede presentar sin ningún tipo de permiso. Entonces, se observa un gran flujo de donaciones de este tipo de alimentos en caso de emergencia, con fórmulas sin ningún tipo de bases científicas sobre su necesidad. Un ejemplo fue en Ucrania en 2005, en una emergencia, y también en el terremoto en Yakarta de 2006. En una situación de emergencia es muy importante controlar las donaciones y la distribución de estos productos. Entonces, hay lactantes que no pueden recibir alimentación natural, por ejemplo, están separados de sus madres o su madre eh, ha fallecido o por otra ración médica se determina que no es factible. Entonces, a estos hay que hacer un programa específico de identificación y para aplicación de medidas correspondientes y obviamente una tarea de concientización entre las madres. Ahora vamos a ver a los artículos de los medios que pueden causar daños y en las próximas láminas, por favor, consideren cuál es el tema preocupante. ¿Es una malinterpretación o un concepto errado o mito? ¿De qué manera se puede causar daño? Si ustedes ven este tipo de artículo, ¿cómo identifican que es el mensaje erróneo y cómo se puede corregir? ¿Cómo se pudo haber evitado? Este es un artículo que implica que una madre no puede dar alimento a su hijo porque ella no está consumiendo alimentación de calidad. Puede haber muchas razones por las que una mujer puede decir que no está produciendo leche materna. Madres en Kenia muy malnutridas para alimentar a sus bebés. Entonces, se implica que si están malnutridas no pueden dar alimentos a sus bebés de forma natural. Este fue un artículo aquí en Ucrania y otro de Libia, donde se hace un llamado a donaciones de fórmulas de leche comerciales totalmente inapropiado. Aquí la Fuerza de Defensas Australianas distribuyeron fórmula. Implica que la fórmula para bebés o leche comercial se necesita para salvar vidas. El artículo dice, la EDF salvó 113 vidas. Entonces, se trata de transmitir un mensaje que es una tendencia general de aparecer como salvadores a cualquier grupo o entidad que entregue estos tipos de productos sin realmente hacer una evaluación de la necesidad de esos productos. Esto es de la Sociedad Canadiense Turca de Edmonton con una donación de leche comercial, de nuevo una violación al código.
y y de las prácticas de compra de productos alimentarios que ya establece UNICEF y que es parte de una declaración publicada por el gobierno. Y esto muestra una falta de conocimiento y concientización en cuanto a este tema. Próxima lámina. De nuevo, se comparte información en redes sociales sobre donaciones que diciendo que van a ayudar con esta donación masiva de fórmulas de leche comerciales. Esto está relacionado con, fíjense el mensaje, nuestros trabajadores de la salud leales que trabajan día y noche empezaron a recaudar donaciones. Aquí vemos un ejemplo de la gratitud a los empresarios malayos. Aunque tienen buenas intenciones, en realidad muchas personas piensan que están ayudando, pero se implica que estas entidades están ayudando basado en la experiencia, simplemente por entregar una fórmula, una leche artificial. Entonces, aunque tiene buenas intenciones, las intenciones son buenas, hay un mensaje erróneo que se está dando. Siguiente lámina. Otro ejemplo, este en Lombok, Indonesia. Recientemente una madre implica, ella dice que está preocupada por su bebé, que se va a enfermar por la situación y que necesita una fórmula comercial, aunque es una madre que puede dar pecho a su bebé. Este artículo sobre los incendios en Maui colocan a la leche artificial como un alimento esencial en esa situación. Esto, una fotografía en Japón, da una imagen errónea con una imagen de los trabajadores de la salud, el trabajo muy importante que hacen trabajadores de la salud, pero lo enfatizan en la alimentación artificial. Entonces, tenemos más láminas porque lamentablemente se nos acaba el tiempo. Las voy a pasar rápidamente, pero es para que vean solamente el tipo de mensajes que se transmite también con imágenes. Y este es básicamente un análisis mediáticos que hicimos con algunos de los mensajes comunes que se presentaron en ciertas situaciones de emergencias con otros miembros del comité. Y se realza mucho el mensaje que los bebés son vulnerables si realmente sin ningún vínculo a la importancia de la lactancia materna en esa situación. Obviamente, este tipo de alimentación con fórmula puede conducir a diarrea, incluso muerte en situaciones de emergencia. Y por el contrario, la lactancia materna protege a los bebés contra diarrea y muerte. Se transmite el mensaje de que los bebés necesitan ser alimentados, pero obviamente un bebé lactando es un bebé con seguridad alimentaria. Un bebé que se alimenta con fórmula no lo es. Entonces, reiteramos, las agencias necesitan apoyar a los medios con información apropiada para que los medios puedan transmitir y mostrar información que apoye a las prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños en emergencias, porque los medios necesitan asegurar que la información comunicada promueva una ayuda útil. Entonces, a la hora de ver su comunicación, consideren este principio de no causar daños.
Muchas gracias. Recuerden que ustedes van a recibir esta presentación para que puedan ver las láminas en más detalle. Debra, muchas gracias. Una presentación increíble. Vamos a pasar a nuestra próxima lámina de Mentimeter. Los que nos acompañan desde este momento pueden visitar menti.com, pueden usar una tablet para escanear el código QR o hay un link que pueden seguir en el chat. Si hace un clic en el chat, los va a llevar a nuestras preguntas de la encuesta. Menti.com, el código es 8338-1686 y va a estar disponible. Vamos a ver la próxima pregunta. Queríamos aprovechar para saber de ustedes. La pregunta en la pantalla es, ¿qué necesitarían mejorar los mensajes o la comunicación en cuanto a alimentación de lactantes y niños pequeños en emergencia durante una acción de respuesta a una emergencia? Recuerden, visiten menti.com con el código que vieron en pantalla. Este es una manera de integrar todo lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros ya hemos visto el daño que se puede hacer con mensajes mediáticos que pueden socavar las buenas prácticas. Hemos visto ejemplos realmente inspiradores en el caso de Níger y mejores prácticas y acciones y aprendimos sobre lo que funciona, no funciona, los retos y hay muchas estrategias muy positivas para garantizar que la información durante realmente se promueva una ayuda útil, la información útil para las familias también. Ya tenemos muchas respuestas, incluyendo lo que habría que mejorar, por ejemplo, coordinar con colegas de comunicación, preparación de este seminario. Yo creo que esto es una parte fundamental. Aceptación de mi propia organización, porque hay personal que sabe lo que es apropiado y lo que no. Bueno, bastante relevante, ¿no? Esto es todo lo que vamos a querer tomar todo esto a nuestra organización y queremos asegurarnos de que este tipo de información se difunda a las personas que realmente necesitan ponerlo en práctica. Escuchamos en este seminario también que este es uno de los intereses en conflicto o en competencia, muchos de estos temas. También a las cosas que hacer y no hacer para comunicación mediática en este tema de alimentación de lactantes. Ustedes van a seguir como seguimiento en la grabación de este seminario y el material que compartimos acá. Una kit de herramientas con mensajes clave que sean fácilmente adaptables, ejemplos de fácil uso para el departamento de comunicación, cómo ayudar a compartir la información con todas las personas que la necesitan, supervisar la información en Instagram, en Twitter, en Facebook. Hay mucho aquí realmente que yo creo que no voy a poder recabarlas todas. Quiero pasar brevemente a la próxima pregunta para tener tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por compartir todos estos mensajes. Todo esto va directo al grupo central y todas sus opiniones son muy útiles. Próxima pregunta es esta. Sugiera un mensaje que podríamos usar para promover la alimentación de lactantes y niños durante emergencia.
De nuevo, menti.com, el código que ven en pantalla. Me encantan los primeros mensajes que aparecen. Las mujeres necesitan apoyo para la lactancia, ayudar a las madres. La lactancia salva vidas en una emergencia. Lo primero es no hacer daño. La lactancia protege a los lactantes. Voy a dejarlo que corran y se llene de mensajes porque me parecen muy útiles. Hay información muy útil de todo para todos nosotros y para que ustedes tengan disponible. Voy a dejarlo por un par de minutos mientras nos preparamos para la sesión de preguntas. Pueden seguir incluyendo sus mensajes y recuerden que todo esto lo vamos a recabar porque nos parecen muy útiles. Brigitte, sí, y muchas gracias a todos por participar en este seminario. Hemos estado leyendo sus preguntas. Tengo una pregunta para Caroline. Una de las mejores prácticas empieza antes de la crisis. Por ejemplo, buena relación con los medios para estar dándole continuamente a los medios información clave. Entonces, así podemos contribuir a la acción de los medios. Un participante quiere saber si fue el caso en Sri Lanka. Por ejemplo, tener una relación constante con los medios, antes de la emergencia. Muchas gracias. No conozco realmente cuál fue la situación en Sri Lanka, pero estoy de acuerdo. La mejor situación es desarrollar una relación con los medios antes de que ocurra la emergencia y para que ellos tengan mayor conocimiento y puedan realmente defender nuestras prácticas en caso de emergencia. Obviamente hay mucho interés en la preparación para la emergencia. Creo que es algo muy útil para hacer y en países donde hay preparación o planes de emergencia, y sé que en muchos países hay muchos incendios, tipos de desastres naturales que ocurren, y se difunden mensajes antes de las emergencias. Es parte de un plan de preparación ante la emergencia. Esto es algo que se puede hacer para desarrollar esa relación con los países, para que cuando llegue la emergencia ya tienen el conocimiento y pueden hacer un buen trabajo. Yo creo que ese tipo de fomentar relaciones, estoy de acuerdo, 100% muy útil. Muchas gracias por la respuesta. Hay una pregunta para Aisha. Una era sobre los medios, sobre la comunicación en varios idiomas. Pudiste hablar sobre las traducciones, pero puedes detallar un poco más. Y había una sobre personas con discapacidad. ¿Consideraron un plan de comunicación para ese tipo de personas? En cuanto a los mensajes, se tradujeron a los 8 idiomas del país. La traducción se adaptó a cada región. Se transmitieron en idiomas locales en cada región y también en el principal a nivel nacional. Es decir, en el idioma del país con mensajes nacionales, pero también mensajes locales traducidos a 8 idiomas locales. Se tradujo para diseminar en radios comunitarias en Jam, Paul, Gumantier, Paul Hausa, Camurri, Tupú y árabe. Estos son los países, los idiomas en el país. Se hizo la traducción, como expliqué en la presentación.
de manera interna en muchas ocasiones, pero se adaptaron a todas las regiones porque hay palabras incluso que pueden cambiar dentro del mismo idioma, dentro de la misma región. Entonces se trató de adaptar para cada región y las radios nos dieron un plan para diseminar. Algunas se transmitieron 2 veces al día, a veces 3 veces al día, con un calendario para cada idioma, para cada día. Es decir, se trabajó en un plan de comunicación con las radios. Nos enfocamos en los mensajes que mencioné en la presentación. Tuvimos mucho apoyo y con personas que incluso sufrieron de COVID. Creamos mensajes especiales para niños con discapacidades. En Níger empezamos a trabajar con desarrollo de infancia temprana con niños con discapacidad. Entonces pudimos trasladar a niños a hospitales, incluso en el contexto de COVID, esto se pudo lograr de manera efectiva. Esto logramos hacer un monitoreo de la situación de estos niños. Sí, excelente. Queríamos saber si tiene experiencia en situaciones de emergencia de comunicaciones con el tema de la información errónea o tergiversación. No, no tuvimos problemas con falsas interpretaciones o malinterpretación de algún tipo. Trabajamos con los medios, sobre todo con radios comunitarios. Se utilizó mucho durante el COVID, también para transmitir mensajes en general sobre cómo lidiar con el COVID. Teníamos un comité de periodistas que trata con temas de nutrición y con temas de lactancia, y esto ocurre todos los años y siempre tenemos una reunión informativa sobre el tema de lactancia, y esto es dirigido a a los periodistas. Sí puede ocurrir malentendidos de información en algunos casos, pero siempre tratamos de mantener información fluida con muchas preguntas, pero no puedo decir que he tenido problemas con mensajes inapropiados de los medios, porque tenemos una colaboración desde hace mucho tiempo con los medios para promover la lactancia. Gracias. Había otra pregunta sobre las implicaciones. Creo que en realidad ya se respondió con tu primera respuesta sobre la traducción y cómo se logró llegar a diferentes grupos de población. Entonces, gracias, Aisha. Hay preguntas también para Debra. ¿Alguien quiere saber si tienes documentos en los casos cuando se distribuye leche comercial? No, no en el momento. Yo me enfoqué mucho en el cómo evitar. Entonces, si tenemos algo, lo podemos enviar cuando enviamos el material. Entonces, me disculpo. Gracias. Hay otro ejemplo donde
con el tema de las donaciones de fórmula, que se ha hecho énfasis en el mensaje de que este tipo de fórmulas pueden ser bastante nocivas. Era para mí, perdón, sí. Sí, nosotros nos enfocamos en los malos ejemplos. Voy a compartirlo con Carlene. Quizá no sé si Carlene pueda tener un ejemplo. Sí, hay varias situaciones con los años en que se reportan muchas donaciones en los medios y, y, y esto permite que se evite este tipo de donaciones. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un gobierno hace una donación a otro gobierno, cuando se anuncia de antemano, si se, si se oye sobre estas donaciones, entonces podemos ayudar para evitar que se hagan estas donaciones tan masivas de leche artificial. Por eso es que siempre hay que mantenerse atentos a lo que se publica en los medios para luego poder evitar que se entreguen. Muchas gracias a todos por sus respuestas y por las preguntas. Hay preguntas sobre qué hacer si no es factible la lactancia materna. Bueno, creo que hay un seminario sobre comunicación y cómo evitar la distribución más nociva y las intervenciones nocivas. Vamos a compartir con ustedes también un vínculo con más explicación sobre cómo, dónde las donaciones, cómo, y cuándo se pueden usar en casos específicos. Por ejemplo, en el caso de la situación actual en Gaza, igual hay documentación técnica que podemos compartir con ustedes. Voy a revisar un poco más en la sesión de preguntas y respuestas. Había una pregunta para Aisa. Entendimos que hubo mucho trabajo para interactuar con los medios y para esto se necesitó mucho trabajo. Entonces se preguntan si realmente valió la pena el esfuerzo. Muchas gracias, Brigitte. Como dije, no realmente no sabemos el impacto exacto, pero en este contexto, nuestra tarea es continuar con nuestra acción, porque tuvimos muchos grupos de acción con la que realizamos mucha actividad, pero el mensaje que puedo dar es que hay que seguir trabajando, transmitiendo estos mensajes. Esto toma mucho tiempo y esfuerzo de todos nosotros para desarrollar los mensajes, pero debemos continuar. Es importante realizar todo esto. Hay que continuar, especialmente en este contexto, hay que seguir transmitiendo los mensajes, todos los mensajes relevantes sobre COVID. Hay que responder las preguntas de las madres, de las familias, ayudarlos a que sepan qué pueden hacer. Muchas gracias por la respuesta, Isa. Una de las últimas preguntas que recibimos es una nutricionista y pregunta cómo se puede hacer una revisión de datos en la información de los medios. Entonces, por ejemplo, nutricionista, ¿cómo pueden verificar la información de los medios? Sí, esto es una colaboración estrecha con los expertos en comunicación y las agencias para que estén informados y con las comunicaciones.
para ubicarlos en el contexto de la alimentación de lactantes en emergencias y sobre qué se puede hacer para realmente llegar a los colegas, que lo mencionó Carlin en la presentación. Hay organizaciones que tienen personas de medios que realmente hacen como un escaneo de los medios y hay organizaciones de nutricionistas. Yo he visto imágenes que se presentan en plataformas y verificar que realmente se está presentando estudios de casos específicos. Entonces, sí, redes sociales es un reto porque muchas veces no se modera y realmente hay que asegurarse de que realmente haya moderadores disponibles. Espero haber respondido a su pregunta, pero sí es un reto y sí toma mucho tiempo. Y para nosotros es, bueno, queda de nosotros, de las personas, de notificar a las personas correspondientes, ser proactivos y tomar acciones y responder. Por ejemplo, comunicarnos con las personas correspondientes cuando vemos este tipo de mensajes. Gracias. En cuanto a la relación con los medios, había una pregunta sobre cómo fomentar una buena relación con los medios, especialmente con periodistas. Sí, lo que he descubierto en mi trabajo con periodistas es que hay muchos que están muy interesados en esta área y están muy interesados, muy abiertos a escribir artículos y a escuchar lo que tenemos que decir, pero los periodistas son muy importantes, obviamente, pero hay periodistas que nunca les interesa mucho este tema, hay periodistas que tienen sus experiencias personales sobre lactancia o no lactancia, sus propios sesgos que a veces les cuesta dejar a un lado, entonces esos periodistas a veces no nos van a ayudar mucho porque no quieren pensar sobre lo que tú tienes que decir, entonces se trata de encontrar realmente las personas que van a defender nuestras ideas y nuestras prácticas, pero habrá periodistas, muchas veces personas que les interesa la salud de las mujeres, ese tipo de periodistas, entonces busquen en sus países quiénes son los periodistas que normalmente escriben sobre salud de las mujeres, a quienes les interesa temas de salud de mujeres y niños, y entonces contactarlos y decirle yo trabajo en esta área, les gustaría más información sobre este tema en particular porque tenemos este problema y nos gustaría que realmente nos pudiera ayudar cuando llega una emergencia y puede ayudarnos a salvar la vida de los niños para promocionar el trabajo de los medios, que es tan importante, pero sí hay que trabajar con gente de comunicaciones dentro de su organización, porque muchas veces los expertos de comunicaciones no pueden saberlo sobre todo, pero de esto sí necesitan saber. Entonces, sí pueden trabajar con ellos y también con la gente encargada de recaudación de fondos, porque a veces hay mensajes que pueden transmitir este tipo de mensajes a estas personas y esto va a facilitar su trabajo. Muchas gracias a Carlene y a todos nuestros panelistas. Vamos a darle la palabra a Alex para concluir. Gracias, Brigitte. Muchas gracias a todos. Sí, hay un par de láminas con los participantes. Sí, entonces, un tema que quería enfatizar con los participantes y gracias gracias al Global Nutrition Cluster por el apoyo.
En caso de que sus países o organizaciones en este seminario u otras que necesiten este tipo de ayuda, estos son el tipo de apoyo a que pueden acceder. Por favor, contacten a el Clúster de Nutrición GNC. Ese es el link a la página web donde pueden solicitar apoyo. Hay muchos tipos de apoyo que pueden solicitar y pueden discutirlo con el punto focal de GNC para ver cómo pueden acceder a esta ayuda técnica. Esta es la página web para que tengan una idea de lo que van a encontrar. Pueden hacer clic en solicitar apoyo. Hay un enlace en el chat. Y esta es el formulario sencillo que pueden llenar y se les va a contactar la punto focal, la persona de contacto, los va a contactar sobre su solicitud y el tipo de apoyo y cómo se puede brindar. Quería fomentar a los que quedan que por favor llenen la evaluación del seminario y la pregunta que nos hacía Carolina a todos. Entonces, tomen su tiempo para llenar la evaluación del seminario y después de cerrar la sesión va a salir la pregunta. Y quiero agradecer a todos que trabajaron en el diseño, ayuda técnica, a los intérpretes, el equipo de GNC. Y en particular quiero agradecer al grupo de trabajo del seminario que hizo un trabajo fenomenal para conceptualizar esta actividad. Sí, tomó casi un año o más. Entonces, muchos otros colegas ofrecieron apoyo, colegas que no están acá en este seminario, pero quiero que sepan que hay muchas personas que ayudaron a organizar esta actividad. Gracias a todos. Vamos a lanzar otros seminarios web, así que por favor queden atentos a nuestras publicaciones, a nuestras informaciones, para que puedan seguir en el debate. Gracias nuevamente y por favor llenen la evaluación del seminario. Sanya, gracias a todos. Llegamos al final del seminario. Muchas gracias por acompañarnos y que todos tengan un lindo día.